preferimos otra propuesta que de nuestra nueva panelista, Mile Oriati, que es profesora de historia, estudiante de psicología, ejerce como profesora en varias escuelas, no vienen al caso, y que nos está acompañando hoy acá en vivo, porque ella quería participar del programa de radio y se quería sumar. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Mile, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Hola, gente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Como que no como hace que una recién la veo. Claro, Sí. como que no hace una hora y Hace media una hora que que está me acá. está mirando. Claro, Dice, diciendo, otra flaco, vez, ¿cuándo me flaco? toca a mí? Y encima me saluda. Tremendo, pero bueno, está bien. Bueno, ella nos ofreció, le vamos a contarle a Carla, que nos mandaba esos datitos de las mujeres de la independencia, que es muy, muy interesante y muy importante también para el revisionismo histórico, que es interesante en nuestra historia. Ella nos había ofrecido eso y nosotros de verdad lo rechazamos y nos fuimos para otro lado, porque nos interesaba hablar de este 9 de julio de dos aspectos. El primero, ¿qué significa la independencia? ¿De qué independencia estamos hablando? ¿Estamos hablando de una independencia económica? ¿Somos independientes? ¿Logramos? Es una situación que queda ahí y no se repite más. Eso nos interesaba por un lado. Y por otro lado, nos interesaba cómo era el contexto social, histórico, las costumbres, porque es difícil pensar en un 1816 qué pasaba en el país, cómo era la vida, qué pasaba cuando uno se levantaba a la mañana, con qué se encontraba, a qué jugaba, qué comía, cuáles eran las enfermedades que preocupaban. Bueno, y Emile nos propuso esto y nosotros agarramos por ahí porque nos encanta viajar en la historia, nos encanta viajar con la imaginación. Este nuevo segmento que se va a llamar Desmitificando. Y yo ya no hablo más. Bueno, genial. Entonces arrancamos. Sí. Bueno, un poco lo primero es pensar la independencia como un proceso, ¿sí? No se concreta únicamente en el 16, arranca bastante antes, continúa después. Yo siempre le digo a mis alumnos que es un terrible lío todos estos años y que continúa más allá del 16. El 16 es un año muy importante, ¿sí? Y bueno, en relación a los modos de vida, yo cuando hablé con la negra y empezamos a cranear este segmento, se me ocurrió pensar, no sé si ustedes también habrán pensado esto de cómo vivía esta gente, ¿no? Hoy tenemos todo asegurado, ¿sí? El agua caliente, la luz eléctrica, la heladera, ¿sí? Tal cual. Y en esa época, gente, no había nada de eso, ¿sí? No estaba, incluso, por ejemplo, en el ámbito privado, la mesa, esta idea de mi plato, mi vaso, mi cubierto, mi silla, ¿sí? Eso olvídense, eso no existía. Y el momento de la comida era un momento colectivo, ¿sí? Se ponían los platos en la mesa, se iba pasando la comida y se compartía, ¿sí? Fíjense bien, distinto a lo que es hoy en día, ¿no? Que por ahí uno se arrima al plato del otro y uno ya está ahí, estás muy cerca, Claro. Es mi espacio, ¿no? Bueno, en esa época esto era bien distinto y estaba toda esta idea de la circulación, ¿no? De la comida, esto de el mate, por ejemplo. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué el mate va en ronda? No sé si se habían preguntado. No. Bueno, eso es algo que quedó de esa época, en donde, bueno, se iba haciendo una ronda, se iba compartiendo la comida. Y esto también quedó en lo que es vinagre, aceite, la sal. Si esto de, che, pasame, vamos pasando la sal y vamos condimentando. Y bueno, eso es un poco lo que yo había leído, investigado para compartir hoy con ustedes, que me pareció muy loco de Sí, hoy pensar, cuando ya estamos digamos, hablando, por ejemplo, de que el mate, hay en la mayoría de los trabajos hay un termo y un mate por persona, porque el COVID también nos dejó Y esa cambió un poco esa esa individualidad costumbre. en el consumo del mate, ¿no? Después pensar también los ámbitos, los espacios, la espacialidad, digamos, no solamente de un momento tan propio como la comida, sino también las casas, cómo eran las casas de San Martín, de Belgrano, de estos sectores de élite, ¿sí? Por supuesto que vivían mucho mejor que los sectores populares, pero eran casas con muchos ambientes, con varias puertas, con distintos patios, ¿sí? Que nada que ver con los espacios o los agrupamientos de los sectores populares.
que bueno, pensando también en los orígenes de las palabras, no sé si han escuchado de dónde viene el origen de la palabra quilombo. ¿Han escuchado algo? Lo había escuchado, pero no sé si es correcto. No estás muy seguro. No estoy muy seguro. Bueno, arriesgate a ver. Creo que tiene que ver con la cultura afro, si no me equivoco. Y un quilombo básicamente era un lugar donde convivía mucha gente. Como el conventillo. Sí, no, tenía otras características. El conventillo era más bien una cuestión económica. Bueno, pará, escuchá, hasta recién tenías duda, ahora ya no te hagas el experto en. Bueno, ¿para qué en me quilombo. invitan? ¿Para qué me invitan? Vamos a dejar que hable ella. Sí. Entonces, Bueno, ¿qué son los quilombos Sí. entonces? Bueno, los quilombos les cuento que eran los antiguos barrios de los esclavos que se había logrado escapar, ¿sí? De los esclavos fugitivos, que hacían asentamientos, ¿sí? En zonas de difícil acceso, y se les llamaba justamente quilombo por lo que hacían ahí, ¿no? Era un lugar de reproducción cultural, en donde podían volver a reproducir su lengua, sus bailes, sus cantos y demás, bien alejado de lo que era la dominación, ¿no? Porque justamente habían podido escaparse de esos antiguos lugares. También una cultura afro que estaba toda su cultura estaba solapada bajo la cultura dominante, porque por ejemplo, qué sé yo, sus dioses estaban escondidos atrás de los santos católicos, por ejemplo el hecho de San Jorge, que no me acuerdo cuál de sus dioses es. Bueno, y así varios, ¿no? O, por ejemplo, el festejo del carnaval también, de los pueblos originarios escondidos en la... ¿Cuaresma? ¡A estudiar! No, pero pará. ¡A estudiar! bueno, el sonido. Pero surgió ahí, viste que, bueno, dale. Bien. Sí, un poco pensar esto que en relación a las culturas afro y la cultura más colonial de los esclavos, que bueno, ellos llegaban acá como un producto, una mercancía, y no, digamos, quienes los compraban no tenían la intención de que haya una reproducción cultural. Claro, entonces solamente lograban hacerla en momentos en donde no estaban controlados, que eran muy pocos, o en estos espacios en donde lograban salirse, digamos, de la dominación colonial y podían reproducir sus culturas, ¿no? Claro, me imagino que la reproducción cultural era algo que no les servía a los esclavistas, al contrario. O sea, era como que realmente querían eliminar toda esa cuestión que traían de sus raíces. Sí, totalmente. Totalmente. Incluso al momento de la compra de esclavos, Sí. quienes tenían esclavos compraban de distintas ciudades para que ni siquiera entre ellos puedan comunicarse, ¿no? Que la lengua, ustedes saben que en África hay muchos dialectos, muchas lenguas, es una región policultural, y bueno, justamente era una estrategia, ¿no? Desaferrarlos del territorio y también que no puedan ni siquiera comunicarse o organizarse. Claro, no se pueden organizar. Sí, totalmente. tal cual. Interesante situación. Ahora uno se va a ¿Por imaginar qué y llegamos a dice- otra? Sí. El que recién se levantó de la siesta y enganchó todología ahora y no entiende nada porque estamos hablando de todo esto. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Pues estamos con Mile, que es profesora de historia, que nos vino a contar cómo era la vida de toda esa comunidad que habitaba en el 1816 este vasto territorio de Argentina que buscaba independizar. En una utopía general buscaba independizarse, todos buscaban independizarse. Bueno, y a partir de ahí empezamos a hablar cómo vivía la gente de la élite, cómo vivían en costumbres diarias, ¿no? Del mate, de la ronda, y también de, actores muy importantes en nuestro territorio que eran los esclavos, que habían llegado desde muy lejos a este continente y que desarrollaban su vida aquí, una vida muy precaria, con muchísimas... ¿cómo se dice? Limitaciones. Exacto, esa palabra no me salía. Muchísimas limitaciones que obviamente eran impuestas, ¿no? Porque eran esclavos, claramente. Y así es como que llegamos a este tema. Así como llegamos a esta charla. Si recién te despertaste y no sabes de qué estamos hablando. Está muy bueno porque uno cuando piensa en la independencia piensa en todos patriotas queriendo independizar a la Argentina. Y es como que la imagen que uno tiene es muy elitista, ¿no? La imagen de la independencia o inclusive de la Revolución de Mayo es muy elitista, o sea, es un grupo de gente muy específica la que está ahí, que por ahí en la escuela
te lo venden como algo popular, masivo, pero yo no sé hasta qué punto. No, lo como era. que todos estaban O sea, hablando de la independencia. Y Claro, la realidad es que los claro. que estaban hablando de la independencia eran las clases altas de la sociedad. Y que me imagino que por intereses totalmente específicos y tal vez no tan acorde a lo que uno se imagina como independizarse, ¿no? Me imagino una serie de negocios, no sé. Bien, ahí hay dos cosas, digamos, de lo que ustedes decían. Por un lado, no dejar pasar que muchos esclavos fueron enviados a los frentes contra las tropas realistas con la promesa de volver con vida y ser liberados, digamos. La realidad es que los que volvían seguían siendo esclavos, sí, terrible. Y por otro lado es que quienes luchaban por la independencia, incluso nuestros propios próceres, digamos, ellos querían la independencia, pero que sin ser perjudicados sus privilegios, digamos. Entonces, por eso mismo tampoco se garantizaba que los sectores populares, sean indígenas, esclavos, tengan una mejor condición de vida. Eso costó muchos años. Yo incluso les digo a los chicos, 1810 empieza el proceso, 1813 tenemos la asamblea del año 13, ahí se empieza a mover un poco la cosa. Por ejemplo, los hijos de esclavas ya no eran esclavos, pero las esclavas seguían siendo esclavas y los esclavos seguían siendo esclavos hasta que se morían. Entonces ahí también hay una cuestión que está bueno recordar, como ustedes decían. Claro, sí, 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 sí. porque realmente empieza a tener otro tono esa revolución, que uno a lo mejor veía como algo tan fascinante, más que no deja de serlo, obviamente. No, y para ¿no? también O sea, leer la contextualidad. Igual, a ver, yo me imagino que para una clase dominante o una élite, lo principal era no perder esos privilegios. Entonces me imagino una asamblea planteando una independencia de España. ¿Por qué lo harían? ¿Para qué? ¿Con quiénes iban a negociar ahora? ¿Iban a entrar los ingleses? ¿Iban a entrar los holandeses? ¿A quiénes iban a Claro, pero entrar? también de O sea, eso, en de el fondo, pensar pero toda ese esta 1816. Pero toda esta charla deja totalmente afuera a los grupos populares, ya sean criollos, afro, esclavos, lo que sean, o sea, quedan totalmente afuera de las discusiones. Entonces es como que ya la realidad empieza a ser otra, ya no es ese cuento tan mágico que teníamos de una De todos los independencia. argentinos luchando en pos de lograr la independencia, ¿no? Sí, Y de los también. grandes próceres de la historia, ¿no? En realidad la historia, nuestro proceso de independencia fue una construcción de muchos, Sí, sí. en donde también participaron mujeres y también participaron sectores populares. Eso Sí, es sí. importante. Bueno, ¿qué otra cosa nos va a contar? ¿Qué otra cosa les traje? Bueno, no sé si se han preguntado dónde surgen algunos juegos, como por ejemplo la rayuela o el caracruz o... A la rayuela la conozco, el caracruz no. Ah, de la moneda. Ah, ta. La moneda, Ta, sí. ok. Bien, todos esos juegos, a mí me sorprendió muchísimo, son propios de esta época también, ¿sí? Son tradiciones que vienen, sí, con los españoles y que quedan acá en el Río de la Plata, incluso son continuidades hasta el día de hoy, ¿sí? El juego a la bolita, por ejemplo, no sé si, Danilo, ¿vos jugaste a la bolita? Sí, sí, sí. Bien, son juegos que todavía hoy en día, en la escuela primaria sobre todo, se sigue reproduciendo. La rayuela, por ejemplo, era un juego típico de varones, ¿sí? Eso ha cambiado me mira. parece un poco. Y el Caracruz era un juego más de adultos, ¿sí? Un juego más propio de Como de esas apuesta. edades, claro. Después hay otros juegos como el Gallito Ciego, incluso también algunos cantos, como por ejemplo La Farolera, Mambrú se fue a la guerra, El arroz con leche, muy conocido, Ajá. que también son propios de esta época, ¿sí? Eran propios del juego infantil de Lo de las estos canciones sí años. me sorprende. Lo de los juegos, algunos, pero lo de las canciones me sorprende un montonazo porque realmente están súper vigentes. O por lo menos en mi infancia estaban súper vigentes. Yo ya tengo... Habría que analizar la letra, ¿no? De La Farolera, ahora que la estoy repasando en silencio. Sí, Tiene. sí, sí. Sí, Y bueno, un la de par de Mambrú sí. cositas. La de Mambrú sí. Sí, bueno. Sí. Pero mirá, no me imaginaba que No, lo de la ahí- rayuela ni se me ocurría que era. Que eran de algo esta así. época. No. Sí, yo me pregunto ahora para qué, ¿no? ¿Cuál habrá sido el objetivo, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que los juegos e incluso las películas no tienen una intención. ¿Cuál habrá sido el objetivo de esa época de la reproducción de estas canciones o estos juegos? Está bueno como para seguir pensarlo. preguntándonos. Claro, Sí, ¿y sí. qué es lo que nos dice una canción que la repetimos 50.000 veces? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tal Ahí cual. atrás, en esa repetición constante.
Y Tal bueno, cual. aparte que sobrevivió a toda bueno, 200, por lo menos 209 años. Tal cual, tal Sí, cual. realmente. Ahora, estaba pensando en el tema de los... ¿No será acaso una forma de transmitir un statu quo? O sea, por ejemplo, cuando vos jugás al Caro Cruz ya estás hablando de una moneda. Y una moneda implica, la moneda en sí, la moneda redonda, acuñada, implica toda una cuestión política atrás de eso. No es que una moneda es cualquier cosa, representa algo específico. Tal vez venía por ahí, por Bien, tratar de seguir transmitiendo alguna cuestión, de decir, bueno, mirá, jugamos al Caro Cruz con un doblón español. Y estabas hablando de una revolución, pero seguías usando un doblón, era un mensaje. O sea, son cosas que... Bueno, pero todos los rasgos simbólicos son para la perpetuación de una cultura o la imposición de una cultura o demás. Las sociedades y las comunidades están sobre cimientos simbólicos. O sea, todo lo simbólico es lo que después se va a batallar. Más allá que vaya una guerra, la cuestión simbólica que quede en una sociedad es lo que va a hacer que esa guerra... No existe el éxito o el fracaso de la guerra, digo, pero para haya llegado a sus objetivos o no. Si te sigue quedando una cultura, una comunidad con la cultura sumamente simbólica y arraigada, aparte lo simbólico es lo más difícil de quitar. Arrancar, sí. Claro. Tal cual. Es desde ahí. Bien. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, y me despido ya con esta última partecita. Ajá, a ver. Que es sobre salud, ¿no? No sé si quieren saber, ¿no? En esa época cómo eran. Me imagino, pero sí, queremos saber. Igual les hice un recortecito, ¿no? Lo más curioso. Lo primero es la concepción del hospital, ¿no? Cuando ustedes van al hospital, ¿cómo lo ven al hospital o un centro de salud, una clínica? ¿Qué piensan cuando pasan esa puerta? Que vamos a mejorar. Bien. Bueno, eso en esa época No pasaba. no pasaba, sí. La gente le daba terror, pánico ir al hospital porque lo asociaba a la muerte. Claro, ibas a morir al Claro. hospital. Así que ahí tenemos un cambio muy importante, ¿sí? Respecto de la actualidad. Después también tenemos algunas ideas respecto de la medicina de la época, ¿sí? Por supuesto, ustedes ya sabrán que la medicina de la época no tenía nada que ver con la de hoy, pero si bien no había carreras, había algún tipo de medicina muy básica, ¿sí? Pero sobre todo la gente creía en otro tipo de medicina más alternativa. Las medicinas eran de origen vegetal, animal y mineral, era muy precario, digamos, muy básico. Y lo más loco es que no existía la anestesia, muchachos, así que había era una alternativa. Un whisky. No sé si whisky. No sé qué tomaban. ¿Cuál era la Sí, bebida? muy bien, ¿Un ron? Danilo está muy informado. Porque está ¿sí? anestesiado todavía. Sí, yo me anestesio. Como por las dudas estoy anestesiado. Si todavía me tienen que operar mañana, yo ya estoy anestesiado. Ya sabe la posta. La verdad es que como no había anestesia, ¿sí? Se usaba el alcohol, ¿sí? La gente muchas veces se emborrachaba al punto de poder hacer algún tipo de intervención. Había otras prácticas, yo me quedé con esa que me pareció como la más curiosa, ¿no? El hecho de poder consumir alcohol, ¿no? Para poder hacer cierta práctica médica que si no, con el dolor que implica, no la podían realizar. Y en esa época no había, no, una universidad, o venían de Europa los médicos, los profesionales. Generalmente sí, digamos. El que era médico, te digo, no el que, o sea, el que tenía el título de doctor. Venía 1816, Sí. si estudiaban acá medicina en el territorio en América. Sí, no, si venía de España o si era una persona que sabía, no tenía título, a eso porque a lo mejor me imagino que en Europa había universidades de medicina. Pero... En realidad la carrera, como la conocemos hoy, ¿no? Sí. Una persona formada que tiene un título no existía, ¿no? Había algún tipo de capacitación y demás, pero no estaba la carrera de médico. Claro. Sí, era una persona idónea, si se quiere, que bueno, que con los conocimientos de la época y los recursos que había, practicaba medicina, ¿no? Un poco entrecruzado también con esto que hablábamos de la medicina más alternativa, ¿no? Que Claro. también persiste hoy en día, ¿no? Sí, sí. Toda obvio. esa onda. Claro, sí. Qué bárbaro, ¿no? Mira, O sea, acá no sé si se me imagino en está, esa se me imagino en está esa cruzando época- un dato, no, porque yo lo googleé para saber Sí. cuándo aparece. No sé si porque Google se equivoca también, ¿viste? Sí.
Yo puse en qué año se recibe el primer médico en Argentina. Y me pone que el primero fue mujer, ¿puede ser? Sí, es Ah, verdad. bien. Entonces no se equivoca, Google. El primer médico argentino en recibir su título fue Cecilia Grierson, quien se graduó en 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad. Bueno, tenía que pasar Pasó casi bastante 80 tiempo. años. Sí. Y encima me imagino en esa época las cuestiones de la transmisión de enfermedades en la vida diaria debe haber sido tremendo. Sí, algunas. Cólera, algunas cuestiones así. Y la higiene era Transmitidas bastante... por el agua, o sea, esas cuestiones deben haber sido... Sí, viste que en eso a mí me interesa saber, pero lo que tengo lo tengo de todas las novelas que leo, que viste que contextualizan mucho en los momentos. Y era mucho más desarrollado, en cuestiones de higiene era mucho más desarrollado. Los pueblos americanos que no tenían enfermedades que tuviesen que ver con la falta de higiene, a lo que eran los pueblos europeos, que cuando vienen acá traen todas las enfermedades habida y por haber de la falta de higiene que tenían. Ellos no, si se bañaban 2 veces al año era mucho. Sí, también y literal. O se sea, no juegan. se bañaban. Eran baños, bueno, el que nosotros le decimos el baño turco, ¿viste? Las partes íntimas y ya está. Polaco, turco, no sé cuál era. Uno de los- Sí, se juegan también las defensas, ¿no? Esto que nos pasó en el COVID hace un par de años, yo siempre se los marco a los chicos. Bueno, esto mismo pasó, chicos, cuando llegan los españoles con todas sus antecedentes de enfermedades, con comunidades que no habían conocido esos tipos de contagios y virus y bacterias, ¿no? Y bueno, esto pasa después también con la expansión de otras pestes y otras enfermedades propias de la época que estamos charlando son, por ejemplo, el cólera, sífilis, algunos tipos de tumores, viruela también, que bueno, enfermedades que son conocidas, pero que hoy en día ya no asustan, digamos, no te matan como en esa época. No asustaban, ahí te voy a corregir. Estuve leyendo unos últimos informes que son es alarmantes, la cantidad de jóvenes que están contrayendo enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo el sífilis que se había erradicado totalmente. en nuestro país, porque bueno, se terminaron las campañas de concientización acerca de la protección en las relaciones sexuales y bueno, ahí empezaron a aflorar otra vez esa... Increíble, ¿no? Estamos hablando del 1816 y bueno, en la actualidad volviendo a resurgir esas enfermedades que tanto daño hicieron en la comunidad. Así es. Che, muy interesante. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno. Por ser el Muy- primero, muy interesante. Lo que sí vamos a tener que medirnos, porque si fuera por nosotros estaríamos hablando... Ay, hasta las mirá 10 de la hora noche. que Por eso te iba a es. decir, sí. Podríamos estar hasta las 10 de la noche hablando de Y viste, estas yo anécdotas. dije que al Es más, me pedo. estaba acordando de un libro que había leído cuando llega un español, creo que no recuerdo qué imperio era, pero le habían puesto dos indios, dos indígenas al lado que iban con saumerios y él creía que era porque lo estaban adorando y en realidad era porque no soportaban el olor. Le habían puesto estos dos que venían saumándolo a cada vez que lo traían, así que bueno. Era un choque de cultura que termina, bueno, en lo que vos nos estabas presentando también. Así que bueno. Bueno, mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Creo que fue una buena inauguración de este nuevo segmento que ya va a empezar a funcionar todos los miércoles Sí. en nuestro programa. Otro aspecto del 9 de julio que no se charla habitualmente. Sí, totalmente. En la escuela, no, nada de esto. Y bueno, y en otros lugares que tampoco circula por ahí tanto esta información, sino que nos vamos a otros datos que tienen que ver más con esta idea de toda una población buscando la independencia de un país. Sí, la foto de Villiquen. Sí, digamos. sí. Básicamente. sí. Bueno, Pero mil gracias. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. El Genial. próximo miércoles. Con- Que vamos a No se puede adelantar tema, nada, no. Sí, adelantar. Sí, adelantamos. Sí. Bueno, algo en relación a la amistad. Ah, bueno. Ahí, la dejo Bien. ahí. Puf, Bien. pueden ser un montón de temas. Vamos a ver con qué nos sorprende. llegamos. Con Bien, qué nos sorprende. perfecto. Muchas gracias. Gracias, No, Mile. por favor, chau, chau. Chau. Ahora